¿Cuántos balones de oro le robó un tobillo roto al mejor delantero que jamás pisó una cancha? ¿Cuántos mundiales le quitaron dos rodillas destruidas al hombre más letal del planeta? ¿Qué hubiera pasado si el fútbol no le hubiera fallado al jugador más talentoso de su generación? ¿Antes de que tuviera 30 años? Hoy no vamos a hablar de los mejores del mundo. Vamos a hablar de algo más doloroso que eso. Vamos a hablar de los jugadores que fueron los mejores del mundo y a quienes el fútbol, el destino o sus propios demonios les robaron lo que era suyo. 5 nombres, 5 historias, un solo veredicto. El fútbol les falló. En el fútbol existe una mentira que todos repetimos, que los mejores siempre terminan siendo reconocidos, que el talento tarde o temprano encuentra su recompensa. Pero eso es exactamente eso, una mentira. Porque la historia del fútbol está llena de nombres que fueron más grandes que sus propios palmarés, jugadores que, en su mejor momento, no tenían rival en este planeta, y que sin embargo se fueron antes de tiempo. Algunos por una lesión, otros por el peso de una pérdida, otros porque el sistema simplemente no supo qué hacer con ellos. Esto no es un ranking de los mejores de la historia, esto es un juicio. Y el acusado es el fútbol mismo. Imagínate esto. Sos el mejor delantero del mundo. Ganaste 3 balones de oro en el Milan más poderoso de la historia, el equipo que durante 2 años completos no perdió un solo partido. 58 partidos invictos. Vos sos la estrella. 3 balones de oro ganados. 1988, 1989, 1992. 128 goles en Ajax, 133 partidos, 125 más 49 asistencias goles con el Milan, 201 partidos. 28 años, último partido. En Serie A, la liga más difícil del mundo, fue 2 veces goleador. En la selección de Holanda marcó el gol más perfecto que jamás se ha visto en una final. Esa volea imposible, de zurda, historia de las Eurocopas. Y en el pic absoluto de su carrera, con 28 años, jugó su último partido. No eligió retirarse. No se lesionó en una jugada espectacular. Lo fue comiendo lentamente un tobillo que los médicos no podían reparar. 2 años de operaciones, de rehabilitaciones, de intentos fallidos. Y en 1995, a los 30 años, Van Basten anunció su retiro definitivo. ¿Cuántos balones de oro más le quedaban? Los que lo vieron en su mejor momento no dudan. Dicen que en 1992, 1993 y con salud, nadie en el mundo hubiera podido discutirle ese premio. 3 más, como mínimo. En 1994, el Milan ganó el Scudetto y la Champions League. Marco Van Basten el homenaje que el fútbol le hizo a un jugador al que llegó demasiado tarde para proteger. FIFA 1998. El fútbol le falló a Van Basten, y el fútbol lo sabe. Si hubiera una imagen que resumiera todo lo que el fútbol le debe a Ronaldo Nazario, sería esta. La noche del 12 de julio de 1998, en el Stade de France. La final del Mundial. El mejor jugador del planeta, con 21 años, jugando como un fantasma. No como el fenómeno que durante 2 años había destruido cada defensa que se le puso enfrente, sino como alguien que no está ahí, que tiene el cuerpo en el campo pero la mente en otro lugar. Horas antes de ese partido, Ronaldo sufrió convulsiones en la habitación del hotel. Sus compañeros pensaron que podía morir. Fue al hospital, lo dieron de alta, y él mismo rogó que lo dejaran jugar. Brasil perdió 3-0. El mundo quedó en silencio. Pero eso fue solo el comienzo. 42 goles en Serie A antes de su primera lesión, 58 partidos, más 200 goles totales antes de los 23 años aproximadamente, 2 temporadas completas perdidas por lesiones de rodilla. 15 goles en mundiales. Récord histórico. En noviembre de 1999, Ronaldo se rompe el tendón de la rodilla derecha jugando contra Lecce. Su fisioterapeuta dijo que era la peor lesión que había visto en su carrera. Pasa meses rehabilitándose. Y el 12 de abril del 2000 vuelve. Su primer partido, 6 minutos en el campo. 6 minutos. Y se vuelve a romper.
La rótula literalmente explotó. Zanetti, que estaba en el campo esa noche, dijo que cuando escuchó el grito de Ronaldo, pensó que le habían pegado un tiro. 2 años sin jugar. El mundo del fútbol lo dio por terminado. Y después ocurrió algo que desafía toda lógica. Ronaldo volvió. Volvió y ganó el Mundial del 2002, con 2 goles en la final contra Alemania. Ganó su tercer FIFA World Player of the Year. Fue el máximo goleador de la historia de los mundiales con 15 goles, récord que duró décadas. Pero acá viene el dato que duele de verdad. Antes de su primera lesión grave, con 23 años, Ronaldo ya había marcado más de 200 goles. Nadie en la historia del fútbol moderno tiene esa ratio en Serie A. En 2008, jugando para el Milan, se rompe la rodilla izquierda. La tercera vez, Clarence Seedorf, que estaba en el vestuario, dijo: «Mi corazón paró porque fue como ver exactamente la misma escena que en el 2000. El fútbol rompió a Ronaldo Nazario 3 veces, y a pesar de todo, él volvió 3 veces. Eso no lo convierte en menos víctima, lo convierte en el más grande». A Riquelme no lo rompieron las lesiones. A Riquelme lo rompió algo más difícil de reparar. El fútbol decidió que ya no había lugar para él. 3 nominaciones al Balón de Oro, 2005, 2006, 2007. Más 350 partidos con Boca Juniors, 3 copas, Libertadores. En 2 temporadas, 3 veces nominado al Balón de Oro, en 2005, 2006 y 2007. El hombre que llevó a Villarreal, un club de 50.000 habitantes, a las semifinales de la Champions League por primera vez en su historia. El capitán de la selección argentina que ganó el oro olímpico en Pekín 2008 con un tal Lionel Messi de compañero. Y sin embargo, siempre fue tratado como un problema. En Barcelona, Luis Van Gaal directamente no contaba con él. Le decía que era demasiado lento, que no se adaptaba al fútbol moderno. Riquelme jugó apenas 33 partidos en 2 años con la camiseta blaugrana. Y cuando Barcelona fichó a Ronaldinho, simplemente lo mandaron a préstamo porque no podían tener tantos jugadores extranjeros. Sí, lo mandaron de préstamo para hacer lugar al hombre que ese mismo año iba a ser nominado al Balón de Oro. El problema no era que Riquelme fuera lento. El problema es que todos los demás iban a un ritmo equivocado. El momento más doloroso de su carrera fue la semifinal de la Champions League 2006 contra el Arsenal. Villarreal necesitaba un empate para avanzar. En el último minuto, penal. Riquelme lo patea, Lehmann lo ataja. Villarreal quedó eliminado. Riquelme nunca volvió a estar tan cerca de una final de Champions. 2 semanas después de la Copa América 2007, donde Argentina había llegado a la final, la prensa lo destruyó. Lo culparon a él, al mismo hombre que los había llevado a esa final. Riquelme anunció su retiro de la selección. Tenía 28 años. Riquelme fue el último de una especie, y el fútbol no supo qué tenía hasta que lo perdió. George Best era diferente a todos en esta lista. No lo paró una lesión. No lo traicionó ningún entrenador. George Best fue destruido por el fútbol de una manera que en esa época nadie entendía y hoy apenas empezamos a comprender. Lo convirtieron en una estrella de rock antes de que el mundo supiera cómo cuidar a una. 178 goles con Manchester United, 466 partidos, 6 temporadas como máximo goleador del United seguidas, 1968, Balón de Oro 0 mundiales disputados. En la final de la Copa de Europa de 1968, con Wembley lleno, Best agarró el balón, encaró al arquero del Benfica, lo amagó, lo dejó en el piso y puso el balón en la red con una elegancia que parecía una burla. Manchester United fue el primer equipo inglés en ganar la Copa de Europa. Y Best tenía 22 años. Pelé lo llamó el mejor jugador del mundo. La prensa portuguesa lo apodó el quinto Beatle. Pero el fútbol de los años 70 no tenía psicólogos deportivos. No tenía protocolos para manejar la fama de un jugador que salía en las tapas de las revistas junto a los Beatles, que tenía colas de mujeres esperándolo afuera de cada estadio, que era más famoso que cualquier político en el Reino Unido. El fútbol lo tomó, lo exprimió, lo exhibió, y cuando empezó a quebrarse, simplemente lo dejó solo. El alcoholismo de Best no fue una elección caprichosa.
Fue la respuesta de un chico de Belfast que a los 17 años estaba cargando el peso de un club entero, de una nación entera, sin que nadie le enseñara cómo hacerlo. A los 27 años, Manchester United lo echó por no presentarse a los entrenamientos. El club que él había puesto en la élite europea, sin él, United tardó casi 20 años en volver a ganar la liga. George Best nunca jugó un mundial. Nunca. Porque Irlanda del Norte no clasificó. El jugador que muchos consideran el más talentoso de su época se fue de este mundo sin haber pisado la mayor cita del fútbol. Murió en 2005, a los 59 años. El fútbol le falló a George Best antes de que él le fallara al fútbol, y eso es algo que la historia no siempre cuenta. Este es el caso más difícil de narrar, no porque sea el más complicado de entender, sino porque es el más humano de todos. Adriano Leite Ribeiro nació en Vila Cruzeiro, una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro. Creció jugando descalzo en la calle. El fútbol fue su forma de escapar de la pobreza, de darle algo a su familia, de honrar a su padre, Almir, que lo llevó a sus primeros entrenamientos y fue su razón de jugar. 59 goles en el Inter de Milán en 107 partidos. 99 potencia de remate en PES. Tenía 22 años de edad cuando murió su padre Almir. 9 días antes de la muerte de su padre, gana la Copa América con Brasil. El 25 de julio de 2004, Adriano rescató a Brasil en la final de la Copa América contra Argentina con un golazo típico suyo, potencia pura desde fuera del área. Brasil ganó en penales. Adriano dijo que fue el día más feliz de su vida. 9 días después sonó el teléfono en Milán. Su padre, Almir, había muerto de un ataque al corazón. Tenía 44 años. Javier Zanetti dijo: «Desde ese momento Moratti y yo lo cuidamos como a un hermano pequeño. Siguió jugando, siguió marcando goles, y lo celebraba mirando al cielo, dedicándoselos a su padre. Pero nada era lo mismo. Podría haber sido el mejor jugador del mundo. No pudimos sacarlo de la depresión. Fue la mayor derrota de mi carrera». Después de la muerte de su padre, Adriano tuvo su mejor temporada estadística, 28 goles en todas las competiciones. Pero era un hombre que jugaba con un agujero en el alma. Él mismo lo dijo, con una frase que se quedó grabada para siempre. «Hermano, es simple. Tengo un agujero en el tobillo y uno en el alma». Adriano empezó a beber, a faltar a los entrenamientos, a alejarse del fútbol. El Inter intentó todo. José Mourinho también intentó rescatarlo. No pudo. Volvió a Brasil, pero ya nada era igual. Adriano se retiró definitivamente en 2016. Volvió a su favela de origen, rodeado de la gente de siempre, lejos del dinero y la fama. Nunca fue el mejor del mundo de manera oficial. Pero entre 2004 y 2005, en los estadios de Italia, cuando Adriano agarraba el balón de espaldas al arco y se daba vuelta, había algo en el ambiente que cambiaba. Los defensores dudaban. El arquero se encogía. El público contenía la respiración. Eso no se aprende. Eso no se fabrica. Eso se nace con ello. Y el fútbol lo perdió el día que un padre de 44 años no pudo llegar a ver en qué se convertía su hijo. 5 jugadores, 5 historias distintas, un tobillo que no aguantó, 2 rodillas que explotaron, un sistema que no supo esperar, una época que no protegió a sus estrellas, un agujero en el alma. ¿Y si el fútbol los hubiera cuidado mejor? ¿Y si los médicos del Milan hubieran encontrado la manera de salvar el tobillo de Van Basten? ¿Si el fútbol del 70 hubiera sabido cómo proteger a un chico de 22 años de Belfast de la fama que él mismo no pidió? ¿Si Ronaldo hubiera tenido las mismas rodillas que los mediocres que marcaron 10 goles en toda su carrera? ¿Si alguien en Barcelona hubiera entendido que Riquelme no era lento, era que todos los demás iban a un ritmo equivocado? Si el fútbol hubiera podido darle a Adriano lo único que él necesitaba, ¿a su padre? La historia del fútbol que conocemos es la historia de los que llegaron, de los que ganaron, de los que levantaron trofeos. Pero hay otra historia, más honesta y más dolorosa, que nadie cuenta suficiente. La historia de los que iban a ser los mejores y no pudieron serlo.
No por falta de talento, no por falta de entrega, sino porque el fútbol, con toda su gloria, con todos sus millones, con toda su magia, a veces simplemente no está a la altura de quienes lo hacen grande. Estos 5 hombres fueron más grandes que sus historias oficiales. Y eso es algo que ningún palmarés, ningún récord y ningún balón de oro puede cambiar. El fútbol les falló. Y nosotros, que los vimos jugar, lo sabemos. ¿Y vos? ¿A quién crees que el fútbol le falló y que no está en esta lista? Déjamelo en los comentarios. Hay nombres que se me quedaron afuera y quiero leer los tuyos. Si este video te hizo sentir algo, suscríbete. Hay muchas más historias como esta que todavía no conté. Nos vemos en el próximo.